Mis estimados autodidactas, en este video vamos a estar realizando el ejercicio 4.89 del libro Análisis Vectorial de Shum. Básicamente este ejercicio nos indica que sea a igual a 2xz elevado al cuadrado y menos yzj más 3xz elevado al cubo k, y además tenemos una función escalar phi, la cual es igual a x elevado al cuadrado yz. En el punto 1, 1, 1 básicamente tenemos que encontrar el rotacional de a, el rotacional de a que multiplica al escalar phi, y también tenemos en el inciso C el rotacional del rotacional, y finalmente tenemos que realizar el rotacional de a que está en producto punto con a y después su gradiente. Entonces vamos a empezar rápidamente con nuestro inciso A, el cual básicamente nos pide realizar el rotacional de a. Para ello tenemos que colocar nuestra matriz. En primer lugar vamos a tener los vectores unitarios i, j y k. En segundo lugar tenemos el operador nabla, el cual es la derivada parcial con respecto a x, después con respecto a y después con respecto a z. Y en tercer lugar vamos a tener lo que es el vector a, siendo el término que corresponde a i, a j y k. De tal manera que, como ya sabemos realizar el determinante de una matriz de 3×3, y si no, acá arribita te voy a dejar el link para que vayas a ver ese video. De tal manera que para obtener el término que va a acompañar al vector unitario i, vamos a cancelar la primera fila y la primera columna, y a continuación vamos a realizar el producto cruzado, en donde vamos a tener que esto va a ser igual a i, que va a multiplicar a la derivada parcial de 3xz elevado al cubo con respecto a y, menos la derivada parcial de menos yz con respecto a z. A continuación, para obtener el término que va a acompañar a j, vamos a eliminar la primera fila y la segunda columna, y nuevamente vamos a realizar el producto cruzado, en donde vamos a tener menos j, que va a multiplicar a la derivada parcial de 3xz elevado al cubo con respecto a x, menos la derivada parcial de 2xz elevado al cuadrado con respecto a z. Y finalmente, para obtener el término que va a acompañar al vector unitario k, eliminamos la primera fila y la tercera columna, y nuevamente realizamos el producto cruzado, en donde vamos a tener como resultado más k, que va a multiplicar a la derivada parcial de menos yz con respecto a x, menos la derivada parcial de 2xz elevado al cuadrado con respecto a y. Entonces, ahora básicamente nos vamos a dedicar a resolver estas derivadas parciales con el fin de obtener básicamente este nuevo vector o el rotacional de a. En primer lugar, y si nos enfocamos en el término de i, podemos observar que tenemos una derivada parcial de 3xz elevado al cubo, de tal manera que no tenemos como tal un término de y, entonces este lo podemos cancelar. Ahora, en el otro lado vamos a tener un signo negativo por un signo negativo y nos va a dar un signo positivo, y tenemos la derivada parcial de yz. Básicamente tendríamos y que multiplica a la derivada parcial de z con respecto a z, este nos daría la unidad. Entonces, en el caso de y tendríamos y. Pasándonos al término de j, podemos observar que tendríamos la derivada parcial de x que multiplica a 3z elevado al cubo con respecto a x, tendríamos la derivada parcial de z elevado al cuadrado que multiplica a 2x con respecto a z. Entonces, al realizar esta derivada, esto nos daría 2z que multiplica a 2x. De tal manera que, para no confundirlos más, el resultado va a ser j que multiplica a 3z elevado al cubo menos 4xz. El 4 lo obtenemos de la multiplicación del 2 por 2. Finalmente tenemos que hacer lo mismo con k, y podemos observar que tenemos la derivada parcial de menos yz con respecto a x, y no hay ninguna x. Y del otro lado tenemos la derivada parcial de 2xz elevado al cuadrado con respecto a y tampoco tenemos un término de y, de tal manera que estos dos se van a cancelar. Entonces podemos observar que el rotacional de a va a ser igual a y menos j que multiplica a 3z elevado al cubo menos 4xz. Ahora lo que tenemos que hacer es evaluarlo en el punto que nos han dado, el cual es 1,1,1. Entonces, básicamente, al evaluar este punto podemos observar que vamos a tener i que multiplica a 1, menos j que va a multiplicar a 3, y 1 va a estar elevado al cubo, el cual va a ser 1,
menos 4 que multiplica 1 y que multiplica 1. Básicamente tendríamos menos 4 más 3, esto nos va a dar como resultado menos 1. Sin embargo, como tenemos un menos afuera de la j, este multiplicaría al menos que tenemos dentro y finalmente nos quedaría que el inciso A, el rotacional de A, evaluado en el punto 1,1,1 va a ser igual a I más j. A continuación vamos a realizar el inciso B, el cual nos pide realizar el rotacional de la función phi que multiplica nuestro vector A. Y si bien recordamos, cuando tenemos esto, básicamente tenemos que multiplicar el escalar o la función phi por cada uno de los términos acompañados de nuestro vector unitario. Entonces, al realizar estas multiplicaciones, siendo multiplicaciones de monomio por monomio, vamos a tener como resultado la siguiente expresión. Entonces, ya que tenemos esta multiplicación, vamos a llevar a cabo lo que es el rotacional a partir nuevamente de una matriz de 3×3. Como previamente lo hemos mencionado, en la primera fila vamos a colocar los vectores unitarios i, j y k. En la segunda fila vamos a colocar el operador nabla. Y en tercer lugar o en la tercera fila vamos a colocar la multiplicación del escalar por el vector a. Entonces nuevamente eliminamos la primera fila y la primera columna con el fin de realizar la multiplicación cruzada para obtener el término que vamos a colocar en i. Y podemos observar que vamos a tener i que va a multiplicar a la derivada parcial de 3x elevado al cubo yz elevado a la cuarta con respecto a y, menos la derivada parcial de menos x elevado al cuadrado y elevado al cuadrado z elevado al cuadrado con respecto a z. Ahora, para obtener el término de j vamos a eliminar la primera fila y la segunda columna y nuevamente vamos a realizar la multiplicación cruzada. En esta ocasión vamos a tener menos j que va a multiplicar a la derivada parcial de 3x elevado al cubo yz elevado a la cuarta con respecto a x, menos la derivada parcial de 2x elevado al cubo yz elevado al cubo con respecto a z. Finalmente vamos a eliminar la tercera columna con la primera fila y nuevamente vamos a hacer la multiplicación cruzada y vamos a obtener el término de k. Entonces vamos a tener más k que va a multiplicar a la derivada parcial de menos x elevado al cuadrado y elevado al cuadrado z elevado al cuadrado y este con respecto a x menos la derivada parcial de 2x elevado al cubo y z elevado al cubo con respecto de y. De tal manera que si acomodamos nuestro resultado nos quedaría de la siguiente manera y vamos a atacarlo poco a poco. En primer lugar podemos observar que este es el resultado de i. Debido a que básicamente vamos a tener 3x elevado al cubo z elevado a la cuarta que va a multiplicar a la derivada parcial de y con respecto a y, de tal manera que nos va a quedar como resultado 3x elevado al cubo z elevado a la cuarta. Menos, podemos observar que el término dentro de la derivada parcial también es negativo, de tal manera que sería menos por menos y esto nos daría más. A continuación podemos observar que tenemos z elevado al cuadrado y esta derivada es con respecto a z, de tal manera que esto sería 2z. Entonces como resultado vamos a tener 2x elevado al cuadrado y elevado al cuadrado que multiplica a z, siendo este el término que vamos a tener en i. A continuación vamos a hacer lo mismo con j. En esta ocasión podemos observar que tenemos la derivada parcial de x elevado al cubo con respecto a x. Esta derivada va a ser igual a 3x elevado al cuadrado, de tal manera que los coeficientes se multiplican y vamos a tener 3 por 3, esto va a ser 9, después el x elevado al cuadrado y después el yz elevado a la cuarta van a permanecer constantes. A continuación se queda el signo negativo y tenemos que hacer la derivada parcial de z elevado al cubo con respecto a z, debido a que los otros términos van a permanecer constantes. Esta derivada va a ser igual a 3z elevado al cuadrado y la multiplicación de los coeficientes va a ser 3 por 2, cuyo resultado va a ser 6. X elevado al cubo y y permanecen constantes, sin embargo la z cambió a una z elevado al cuadrado. Y este sería el término de j, y finalmente el término de k, podemos observar que tenemos un signo negativo el cual permanece constante, asimismo y elevado al cuadrado y z elevado al cuadrado permanecen constantes, sin embargo vamos a hacer la derivada de x elevado al cuadrado con respecto a x, y esta va a ser igual a 2x, de tal manera que como resultado vamos a tener menos 2x y elevado al cuadrado z elevado al cuadrado menos
Y del otro lado podemos observar que tenemos la derivada parcial de y con respecto a y. Esto nos daría la unidad, de tal manera que los otros términos permanecen constantes, siendo 2x elevado al cubo z elevado al cubo. Dicho esto, tenemos que evaluarlo en el punto 1,1,1. De tal manera que al realizar esto podemos observar que básicamente todos son unos. Independientemente de que pongamos en un término que esté elevado a un exponente par o a un exponente impar, pues básicamente no va a cambiar nada. Entonces, dicho esto, vamos a tener i que multiplica a 3 más 2 menos j que multiplica a 9 menos 6 más k que multiplica a menos 2 menos 2. De tal manera que al hacer estas operaciones vamos a tener que 3 más 2 va a ser 5, por i vamos a tener 5i, 9 menos 6 esto va a ser igual a 3, por menos j vamos a tener menos 3j y finalmente menos 2 va a ser igual a menos 4, por k vamos a tener menos 4k. De tal manera que el rotacional de la función escalar phi por a va a ser igual a 5i menos 3j menos 4k. A continuación vamos a hacer el inciso C, el cual nos pide realizar el rotacional del rotacional de A. Y bueno, básicamente tenemos que recordar que en el inciso A ya realizamos el rotacional de A, el cual fue igual a y menos j que multiplica 3z elevado al cubo menos 4xz. Tenemos que realizar el rotacional de este nuevo vector. Entonces básicamente tenemos que guiarnos a partir de nuestra matriz y tenemos que sacar nuevamente lo que es el determinante. Si bien en la primera fila vamos a tener los vectores unitarios, en la segunda fila el operador nabla y en la tercera fila el resultado del rotacional de A. Entonces nuevamente vamos a cancelar la primera fila y la primera columna y vamos a realizar el producto cruzado para obtener el término de i. Y este va a ser igual a i, que va a multiplicar a la derivada parcial de 0 con respecto a y, menos la derivada parcial de menos 3z elevado al cubo más 4xz con respecto a z. A continuación, lo que vamos a hacer es eliminar la primera fila y la segunda columna y nuevamente vamos a realizar la multiplicación cruzada para obtener el término de j. Vamos a tener menos j que va a multiplicar a la derivada parcial de 0 con respecto a x menos la derivada parcial de y con respecto a z. Ahora a continuación lo que vamos a hacer es eliminar la primera fila y la tercera columna y nuevamente vamos a realizar la multiplicación cruzada. A partir de ello podemos observar que el término de k va a ser más k que va a multiplicar a la derivada parcial de menos 3z elevado al cubo más 4xz con respecto a x menos la derivada parcial de y con respecto a y. Entonces, ya que obtuvimos el determinante, vamos a realizar todas estas operaciones o básicamente todas estas derivadas parciales. Enfocándonos primero en y, podemos observar que tenemos una derivada parcial de 0 con respecto a y, de tal manera que este término se va a cancelar. A continuación, el siguiente término es menos la derivada parcial de, y podemos observar que los dos términos que tenemos en la derivada parcial tienen una z, de tal manera que la derivada parcial nos quedaría de la siguiente manera: y que multiplica a un signo negativo que va a multiplicar a menos 9z elevado al cuadrado más 4x. A continuación nos vamos a enfocar en la j y podemos observar que tenemos la derivada parcial de 0 con respecto a x, esta se cancelaría, y tenemos la derivada parcial de y con respecto a z, de tal manera que j se cancelaría dándonos que esto va a ser igual a 0. Ahora nos enfocamos acá y podemos observar que vamos a tener más k que va a multiplicar a la derivada parcial de menos 3z elevado al cubo. Este término no tiene la x, de tal manera que también lo cancelamos. Y finalmente nos quedaría la derivada parcial de 4xz, de tal manera que podemos observar que el 4 y el z permanecen constantes y tendríamos la derivada parcial de x con respecto a x, el cual sería la unidad. De tal manera que nos daría como resultado el 4z y menos tendríamos la derivada parcial de y con respecto a y esto también nos daría la unidad, de tal manera que tendríamos como resultado más k que va a multiplicar a 4z menos 1. Ahora a continuación vamos a realizar la multiplicación del signo negativo que nos quedó pendiente con el término de i y básicamente nos quedaría que esto va a ser igual a i que multiplica 9z elevado al cuadrado menos 4x más k que va a multiplicar a 4z menos 1.
Ahora, para terminar este ejercicio tenemos que observar que lo tenemos que evaluar en el punto 1,1,1, de tal manera que nos quedaría como resultado i, que va a multiplicar a 9 menos 4 más k, que multiplica a 4 menos 1. De tal manera que el inciso C, el cual es el rotacional del rotacional de A, va a ser igual a 5i más 3k. Finalmente vamos a realizar el inciso D, el cual tenemos que hacer el gradiente del producto punto de A por el rotacional de A. Si bien básicamente ya habíamos sacado el rotacional de A, el cual es i que multiplica y menos j que multiplica 3z elevado al cubo menos 4xz. Entonces, como ya tenemos el rotacional de A, lo único que tenemos que hacer es el producto punto con A. Si bien tenemos que hacer la multiplicación de los términos que van acompañados por el vector unitario, de tal forma que podemos observar que en el rotacional de A no tenemos k, entonces básicamente este se cancela. Entonces vamos a realizar la multiplicación de estos términos, el cual nos va a dar como resultado 2xyz elevado al cuadrado más 3yz elevado a la cuarta menos 4xyz elevado al cuadrado. Si bien tenemos que recordar que la multiplicación de un producto punto nos va a dar como resultado un escalar. De tal manera que como ya tenemos el resultado del producto punto de A por el rotacional de A, lo que tenemos que hacer a continuación es sacar el gradiente. Entonces, como esta es una expresión bastante larga, vamos a repartirla en diferentes pasos. Es decir, la vamos a escribir de la siguiente manera. En primer lugar vamos a hacer la derivada parcial del producto punto de A por el rotacional de A con respecto a x. Y podemos observar que de los tres términos únicamente el término del medio no tiene una x. De tal manera que este lo vamos a cancelar. Podemos observar que este va a ser el resultado. Y esto es debido a que el 2, la y y la z elevado al cuadrado permanecen constantes y vamos a hacer la derivada parcial de x con respecto a x, el cual va a ser la unidad. Para el otro término podemos observar que el 4, la y y la z elevado al cuadrado van a permanecer constantes y vamos a tener la derivada parcial de x con respecto a x. De tal manera que el resultado va a ser igual a 2yz elevado al cuadrado menos 4yz elevado al cuadrado. Y este término va a estar acompañado de nuestro vector unitario i. A continuación vamos a hacer la derivada parcial del mismo término, sin embargo ahora con respecto a y podemos observar que los tres términos tienen una y, es decir, en los tres términos vamos a tener la derivada parcial de y con respecto a y, entonces los otros términos van a permanecer constantes, de tal manera que el resultado va a ser 2xz elevado al cuadrado más 3z elevado a la cuarta menos 4xz elevado al cuadrado, y todo esto acompañado del vector unitario j. Y finalmente vamos a hacer la derivada parcial de la misma expresión, sin embargo ahora con respecto a z. Y en esta ocasión podemos observar que sí van a cambiar un poquito las cosas, dado que tenemos dos zetas elevado al cuadrado y una z elevado a la cuarta. Entonces, en primer lugar tendremos que hacer la derivada parcial de z elevado al cuadrado con respecto a z, el cual va a ser 2z. Entonces, al multiplicar los coeficientes, vamos a tener como resultado 4xyz. Para el segundo término tenemos la derivada parcial de z elevado a la cuarta con respecto a z. Su derivada va a ser 4z elevado al cubo. La multiplicación de los coeficientes siendo 4 por 3 va a ser igual a 12 y tenemos yz elevado al cubo. Después, el último término podemos observar que vamos a tener la derivada parcial de z elevado al cuadrado con respecto a z. Su derivada va a ser 2z, de tal manera que la multiplicación de los coeficientes va a ser igual a menos, dado que el menos lo mantenemos constantes. La multiplicación de 4 por 2 va a ser igual a 8 y tendríamos xyz. Y todo este término va acompañado del vector unitario k. De tal manera que si reescribimos estos resultados nos quedaría de la siguiente manera. Sin embargo, este sería nuestro resultado final, pero tenemos que recordar que tenemos que simplificarlo, ya que el término de i podemos observar que tenemos mismas bases. Esto mismo nos pasa con j y asimismo nos pasa con k. Es decir, si lo reducimos podemos observar que en i vamos a tener menos 4yz elevado al cuadrado más
2yz elevado al cuadrado. Y como resultado vamos a tener menos 2yz elevado al cuadrado con su vector unitario y. Del otro lado podemos observar que también tenemos mismas bases, las cuales son xz elevado al cuadrado. Entonces nuevamente tenemos menos 4xz elevado al cuadrado más 2xz elevado al cuadrado. De tal manera que finalmente vamos a tener 3z elevado a la cuarta menos 2xz elevado al cuadrado acompañado de su vector unitario j. Y finalmente en el término de k podemos observar que tenemos la misma base xyz. Entonces tendríamos menos 8xyz más 4yz y nos daría como resultado final el 12yz elevado al cubo menos 4xyz y todo esto acompañado del vector unitario k. Entonces este ya sería el resultado final, pero tenemos que recordar que nos lo ponen a evaluar en el punto 1,1,1. De tal manera que al sustituir este punto nos quedaría como resultado menos 2i más 3 menos 2j más 12 menos 4k. De tal manera que la i permanece constante dado que no tenemos algún otro coeficiente con el cual sumar o restar, y esto nos daría menos 2i, 3 menos 2 nos va a dar como resultado j, y 12 menos 4 nos va a dar que esto va a ser igual a más 8. Y de tal manera podemos observar que así realizaríamos el inciso D y cada uno de los incisos de este ejercicio. Y bueno, mis autodidactas, eso sería todo por el video de hoy. No olviden checar las listas de reproducción ya que pueden encontrar diferentes temas de su interés. Recuerden suscribirse al canal, dejar su manita arriba y seguirnos en nuestras redes sociales. Sin más, mis autodidactas, nos vemos en un nuevo video.